Les había mandado el domingo estos ejercicios propuestos al tablón del Classroom y eh, son varios ejercicios, son 7. Algunos de ellos, bueno, básicamente los primeros 3 están orientados a una misma fuente de información y los siguientes ya son más aproximaciones gráficas, algo de búsqueda de información. Y bueno, la 7 es aplicar un poco de lo que han aprendido para implementar funciones en el ERE, ¿no? Esta es un poco la idea básicamente de esta primera parte. Así que no sé cómo les ha ido. Reiner me mandó sus apuntes, creo que para el primer caso y para el séptimo. Ahora lo vamos a resolver conmigo y ahí podemos un poco contrastar, ¿no? ¿Cómo está? No sé si alguien más logró hacer alguno de ellos, por si acaso. ¿Alguien pudo avanzar? ¿O hasta dónde llegaron? ¿Qué dicen? Ya, a ver, vayamos resolviéndolo. Ya, ahí es un tema de las variables, que está bien, ¿no? Puede ser un tema de conocer la base de datos. Y lo ideal sería que vayamos resolviendo el primero y en la medida en que lo hagamos, ustedes me digan qué comando deberíamos utilizar, y cuál filtro, qué variable se necesita, yo les digo cuál es esa variable y así vamos avanzando, ¿no? Ya, vámonos con el primer ejercicio. Voy a usar directamente el script del ERE, no lo voy a hacer en un Markdown, ¿no? Para un poco variar, para tenerlo todo en un script simplemente y después pasarles el código, ¿no? Ya, la primera pregunta es, bueno, usando la encuesta Hogares 2019, genere una tabla que diferencie según el sexo del jefe del hogar, ¿no? Entonces aquí el foco es, hay una población delimitada que es eh, el jefe del hogar y hay que tratar de generar las tablas según hombre y mujer, digamos, ¿no? De estos jefes del hogar. Y el primer criterio es para la muestra, ¿no? No hay que hacer ningún proceso de inferencia, nada, y generar promedio de ingreso laboral, promedio de edad, proporción de hogares con miembros de 18 años o menos, proporción de hogares con miembros de 65 años o más, o el número de miembros del hogar. Ya, así que primer paso siempre, como estamos en un script, lo mejor siempre es borrar la memoria, por si hay algo de información, ¿no? Todavía de alguna sesión anterior, ¿no? Con este comando hemos dicho que eliminamos la memoria. El siguiente paso debería ser, ¿no? Una vez que limpiamos la memoria, el siguiente paso que yo les sugiero siempre es tratar de ir habilitando las librerías que van a ustedes utilizar durante el ejercicio, ¿no? En este caso, las librerías iniciales serían la dplyr, que es una que vamos a ir utilizando para hacer las consultas rápidas, ¿no? Esa es necesaria. Después, como la base de datos la tenemos de las sesiones anteriores, ¿no? Las voy a jalar de ahí en realidad, ¿no? No va a ser tan necesario importar una nueva base de datos y hacer todo el proceso, ¿no? Podríamos igual hacerlo, ¿no? Para el examen probablemente yo les pase una base de datos donde ustedes tengan que importar y a partir de eso generar los resultados, ¿no? Así que eso es algo que mejor lo pueden también ir recordando, ¿no?
En nuestro caso, para que todos tengamos acceso a la base de datos, tenemos, ¿no? El código para cargar la base de datos de la encuesta hogares directamente del GitHub. Les voy a pasar, si es que no lo tienen a mano, el código para eso al chat del Classroom. Y está, ¿no? Habilito la librería, cargo la base de datos, que en realidad son un par. Es la base de datos de hogares y la base de datos de personas. Me empiezan a hablar de diferentes variables. Una es el sexo, hombre-mujer. La otra es, si quieren, la posición en el hogar de las personas, ¿no? Digamos, la categorización en el hogar de las personas, si es jefe, no jefe, u otro, ¿no? Me empiezan a hablar de ingreso laboral, edad, y esta proporción de hogares con miembros de 18 años o más, proporción de hogares con miembros de 65 años o más, 18 años o menos, 65 años o más. Estas dos igual se construyen con información finalmente de la edad, ¿no? De las personas. Y número de miembros del hogar, ¿no? Es un conteo dentro del hogar. Así que ya, si vamos a iniciar justo con la base de datos. Sobre la pregunta de Reiner, sí, estamos cargando, ¿no? La base de datos de las encuestas hogares, ¿no? Del Data, que estamos ahí justamente, ¿no? Así que lo inicial debería ser identificar las variables de interés y hacer que nuestra sesión sea lo más sencilla posible, ¿no? A partir de la identificación de las variables. Yo podría, podríamos ir indagando qué había en la base de datos para curiosear algo. La de personas va a ser nuestra de referencia porque nos hablan de jefe de hogar o sexo, que son características de las personas. Aquí hay departamento, área, aquí está la variable sexo, la S02A02, la S02A03 es la edad. Esas las voy a necesitar. Después esta otra, ¿no? La S02A05 es qué relación o parentesco tiene con el jefe o jefa del hogar. Uno va a decir yo soy el jefe, otro va a decir la esposa del jefe, el hijo, hija, ¿no? O jefa. Y todas las características del hogar, ¿no? O sea, acá esta es otra variable que nos interesa, la S02A05. Podemos ir por varios lugares para empezar a hacer eso, pero lo mejor sería empezar a armar nuestra base de datos de interés, ¿no? Para que el mismo procedimiento sea un poco más sencillo. Agarramos la encuesta hogares 19P. Podría iniciar con seleccionar algunas variables, ¿no? Solamente con las que voy a trabajar, o podría iniciar con un rename de las variables para que sea mucho más sencillo el manejo, ¿no? En cualquiera de los casos son estrategias que vamos a ir aproximando, ¿no? Hemos dicho que la S02A02 era el sexo. Esta la llamaremos sexo, ¿no? Sexo. La otra variable es edad y esa variable era la S02A03, la edad. La otra podría ser la S02A05, que es la del jefe o jefa del hogar, ¿no? Que vendría a ser la relación de parentesco, ¿no? Puedo poner rel par, digamos, ¿no? Relación de parentesco para tenerlo ahí clara. Este podría ser un primer paso. Lo segundo que necesito es pensar en estas variables, ¿no? Promedio del ingreso laboral, el promedio de edad, la proporción de hogares con miembros. El promedio de edad lo voy a tener con la variable edad. Acá nos hablan del ingreso laboral. Tenemos que tratar de identificar esa variable, ¿no? De identificar el ingreso laboral. En alguna clase lo habíamos mencionado que en esta base de datos justo al final están las variables creadas o calculadas a partir de la boleta y justo están acá, ¿no?
la YLAB es el ingreso laboral, ¿no? La YLAB es el ingreso laboral. Y si no lo encontramos por ahí, igual podríamos mirar acá, ¿no? En la base de datos. Sé que es un poco grande la base, pero van a ver que al final está la misma información. O también podemos acceder a estas a partir eh, de buscar los atributos en la base de datos, ¿no? Todo está encapsulado ahí. Aquí está, ¿no? El ingreso de la ocupación principal, de la secundaria. Aquí está el YLAB, ¿no? Ingreso laboral mensual, ¿no? Ingreso laboral mensual. La YLAB es otra variable de interés. La voy a ir guardando acá para que la tengamos presente. Y otra variable que vale la pena tener en mente es... Perdón. Otra variable que vale la pena tener en mente es el folio. En la base de datos, esta variable de folio hace relación a los hogares, ¿no? Por ejemplo, estas primeras cuatro, no, ni tanto, estas primeras 6 filas tienen exactamente el mismo folio. Eso significa que estas 6 filas pertenecen al mismo hogar. Estas 6 personas pertenecen al mismo hogar. No esa es la idea del folio. El folio me va a ayudar a identificar el hogar. Folio igual es importante. Esas son creo que todas las variables que necesitamos para ir construyendo esta primera parte, ¿no? Aquí podríamos ir construyendo. Ahí Reiner nos comparte un enlace. Sí, en el catálogo ANDA del INE es una buena fuente para ir mirando lo que tienen estas bases de datos, ¿no? El catálogo ANDA tiene un diccionario de variables que uno puede utilizar, ¿no? Esta parte finalmente es un poco de práctica con estas bases, ¿no? Para conocer qué hay, qué tienen, qué significa la información y todo lo demás, ¿no? Ya, a ver, ya tienen creo que identificadas todas las variables, ¿no? Con este proceso del rename más he cambiado algunos nombres. ¿Qué podría o qué debería hacer para empezar a responder, o bueno, empezar a construir este ejercicio, ¿no? ¿Quién, quién sugiere el siguiente paso? ¿Podría ser filtrar a los jefes y jefas del hogar? Ya, ¿qué dicen? ¿Filtrar va a ser necesario? Sí, sí va a ser necesario, pero ¿será que ahora es el momento? No. A ver, lo podemos ir filtrando para ver los resultados. A ver, voy a poner acá filter. Ya, lo bueno de esto es que lo puedo encadenar aquí abajo. Ya, ahora sí, ¿no? Vamos a filtrar según la relación de parentesco. Si es igual a cuánto? A ¿no? Al S02A05. Al S02A05. Puedo hacer varias cosas acá. Podría eh, escribir de forma extensa, ¿no? Le hago un table del S02A05 de la encuesta hogares 19P para saber exactamente cómo está escrito el jefe del hogar, ¿no? Es todo esto. Podría hacerlo de manera así manual, digamos, ¿no? Pongo exactamente la restricción. O también podría haber utilizado el comando unique, ¿no? Para determinar valores únicos y después quedarme con el primero. Cual sea el caso, ya tenemos el filtro. Ya, ¿qué dicen? ¿Cuál sería el siguiente paso? Acá en teoría tengo a los jefes y jefas del hogar. Esto lo puedo guardar en una base de datos de apoyo, digamos, BD. Justamente, ¿no? La base BD que acabo de crear tiene 11.869 observaciones. ¿Qué dicen? ¿Cuál sería el siguiente paso?
Ya, a ver, ahí Reine nos ha compartido su código al chat, que en realidad estamos, por lo menos hasta la línea de crear la base de datos de jefes, estamos igual, ¿no? Hemos filtrado a los jefes y después seleccionan las variables de interés y como el objetivo es sacar las estadísticas, ¿no? En este caso apuntaremos tal vez a la primera, ¿no? Podemos tratar de apuntar a la primera. Promedio del ingreso laboral, ¿no? Promedio del ingreso laboral. ¿Qué podría hacer en ese caso? Si tengo esta base de datos, BD, en teoría este ya es de jefes del hogar, puedo empezar a hacer, ya, ese promedio ya lo puedo sacar, ¿no? Lo tengo que hacer por sexo del jefe del hogar. Y después podría hacer alguna estadística de resumen, ¿no? Para que la base de datos BD no sea tan grande, ¿no? Para que esto no tarde tanto, incluso acá podemos hacer el paso que decía eh, Reiner. Antes de generar la base de datos, seleccionaremos las variables de interés, ¿no? Hacemos un select. Me voy a quedar con la variable sexo, me voy a quedar con la variable edad, me voy a quedar con la variable, después, ¿cuál más es importante? La del ingreso laboral, la GLAP. Y bueno, también me puedo quedar con la variable folio, ¿no? Esas son todas las variables que en teoría me van a ayudar a construir mi ejercicio. Esto es mejor porque ahora la base de datos pesa, bueno, tiene solamente cuatro variables, ¿no? Solo tiene cuatro variables. Y eso era. eh, este objeto es más liviano en el R, ¿no? Ese objeto es más liviano en el R. Ya, con esa idea, ¿cuál sería, cómo sacaría este promedio del ingreso laboral? Por sexo. ¿Quién recuerda? Vayan a ver pensando, recordando y lo pueden poner en el chat. O igual lo pueden comentar para que yo vaya escribiendo también. Ya, ahí Reiner nos da una opción utilizando la indexación original del ERE para los hombres y para las mujeres, ¿no? Bueno, para los Dice, hombres, sí. Dale, Reiner. lo que hice en la parte es, primero, mi objetivo era concentrarme, como decía, distinguir entre dos sexos, entre hombre y mujer. Entonces, lo que mi objetivo era eh, generar una base de datos puro de hombres y generar otra base de datos puro de mujeres. Y en este caso, con ese de base de datos H era de hombres, eso todo ese comando me generaba todos aquellos con las mismas variables, claro, folio, departamento, área, pero a nivel de todos los hombres. Y de eso, en el A1 ya he sacado el promedio laboral de todos los hombres. Hasta ahí, Liz. Ya, súper. Ahí creo que alguien levantó la mano. Jocelyn, creo. Tal vez algún comentario. ¿Alguien más que quiera sugerir tal vez algo? Adelante. ¿Qué dicen? ¿Qué comando podríamos utilizar para sacar este primero? Una tablita que muestre por hombre y mujer el promedio del ingreso laboral, ¿no? Nos concentramos en este y ahí vamos bajando. Ya, la aproximación de Reiner es interesante. Funciona, ¿no? Funciona, porque igual la idea es, está creándose una base de hombres, una de mujeres y sobre eso va a ir
construyendo los indicadores. Pero en la lógica de lo que nos ofrece el dplyr, podemos aprovechar alguna de las ventajas que este tiene, ¿no? Puedo decirle que quiero que a partir de la base de datos agregue la información por grupos, ¿no? Utilizando el group by. ¿Y cuál va a ser la variable de grupos? De la cual quiero diferenciar las estadísticas. Es la variable sexo, ¿no? Ese es el primer criterio, ¿no? Queremos ver por hombre o mujer qué está sucediendo. Después de hacer el group by, le voy a decir, en cada uno de estos grupos quiero que me reportes una estadística, ¿no? Me hagas un reporte o un resumen con el summarize. Y aquí le digo, bueno, mi primera variable va a ser la media del ingreso laboral, ¿no? El promedio del ingreso laboral. Y eso es min de YELAP, ¿no? Es el promedio del ingreso laboral, min de YELAP. En este summarize, para que salga la salida un poquito más bonita, ¿no? Más elegante, puedo cambiarle, puedo darle un nombre diferente a este min YELAP, que sea, si quieren, la media de YELAP, la puedo llamar así, ¿no? M YELAP. O promedio YELAP, ¿no? Prom YELAP, digamos, ¿no? Promedio del ingreso laboral. Esos tres comandos encadenados me debería permitir ya tener la primera tabla. Es una tabla que me muestra por hombre y mujer el promedio del ingreso laboral. Acá un detalle que me aparece en NAS, ¿no? Es de no disponible, ¿no? Esto seguramente se debe a que el ingreso laboral tiene valores perdidos, ¿no? Bueno, más que valores perdidos, tiene... seguramente hay jefes del hogar que no tienen ingresos laborales, ¿no? Tienen valores punto, ¿no? O sea, no tienen información y el R no puede sacar la media de un vector que tiene vacíos, ¿no? Entonces, lo que le decimos es, bueno, si tú encuentras valores NA, ¿no? Si tú encuentras valores NA, quiero que los remuevas, ¿no? Na.rm igual a true, ¿no? Para remover. Esto para remover. Compilamos y ya tenemos nuestra primera tablita. Por sexo, el promedio del ingreso laboral, ¿no? en una sola línea, ¿no? Esa es un poco la ventaja del dplyr, ¿no? Si hiciéramos esto con el código del R, capaz que tardamos un poquito más, ¿no? Necesitamos más líneas para hacer esto, ¿no? Le estoy compartiendo, como pide Reiner acá, el código, estas dos líneas que son básicamente lo que hacemos, ¿no? Cargamos, generamos la base de datos de interés y generamos la tabla de resumen, ¿no? Ya tenemos el primero, promedio del ingreso laboral. Uno puede ya pensar en interpretar esto y decir, el promedio del ingreso laboral, por si acaso, es a las personas en la encuesta les preguntan sus actividades laborales, trabajan o no trabajan, en qué trabajan, cuánto ganan, y a partir de eso construyen el ingreso laboral. El ingreso laboral es una medida que captura todos los posibles ingresos como una retribución a su trabajo, ¿no? De las personas, de una actividad principal y una actividad secundaria que hasta ahí llega la encuesta, ¿no? Entonces, en esa construcción, lo que podríamos decir a este punto es que en promedio, ¿no? En promedio de los jefes del hogar de la muestra, ¿no? De la muestra, los hombres tienen un ingreso laboral de 3.583 versus las mujeres que tienen un ingreso de 2.551, ¿no? Uno podría pensar que esto es una brecha laboral que muestra tal vez una situación de desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Ese es un primer análisis que uno podría hacer. Pero a veces hay en la misma metodología para construir estas brechas, hay sugerencias de que hay que construir estas brechas lo suficientemente bien para entender, digamos. Por el momento lo único que sabemos es que en promedio global,
los jefes hombres ganan más que las jefes mujeres, ¿no? Y ganan al menos de 1000 bolivianos más, ¿no? Eso es lo que sabemos en promedio, ¿no? Eh, es una brecha efectivamente, todavía eso hay que discutir porque hay varias aproximaciones metodológicas para discutir eso, ¿no? Eh, pero ya tenemos el primer indicador. Eh, ¿Preguntas hasta esta parte? ¿Se entiende? ¿Alguien que no esté entendiendo tal vez algún comando, alguna línea, algún argumento? ¿Les corre? Nada, ¿todo bien? Ya, vámonos al siguiente estadístico que es el promedio de edad, ¿no? Este va a ser mucho más fácil porque igual la edad ya la tenemos. Y lo bueno del dplyr es que yo puedo ir apilando dentro del summarize, ¿no? Summarize es un reporte finalmente. Más cosas, ¿no? Voy a apilar más cosas en esto. Lo voy a bajar acá para que se vea. Le voy a decir que aparte del promedio del ingreso laboral, me saque la media de la variable edad, ¿no? La media de la variable edad. Y esta variable nueva que se llame prom edad, ¿no? Promedio de edad. Simplemente le estoy poniendo una coma después de toda la estadística que hemos calculado para el ingreso laboral y le estoy poniendo el promedio de la edad como la media de la edad de estas personas. Y lo único que hace es aumentar la siguiente columna que nos da el promedio de edad de los jefes del hogar. Al parecer, en promedio, los jefes del hogar son casi 4 años, un poquito menos tal vez, menores que las mujeres jefas del hogar. ¿Qué implicación tiene? ¿Qué significa eso? Ya son construcciones sociales, ¿no? ¿Cuál será la razón detrás de que las mujeres tengan más? Es otra cosa, ¿no? Ya, ahí tenemos promedio de edad. Siguiente variable. Esta, proporción de hogares con miembros de 18 años o menos. El mejor escenario es, acá al costado, tener una tablita que nos diga esa proporción de hogares, ¿no? Ese es el mejor escenario, digamos, que podemos decir, en los hogares de jefes de hombres, el 0.3 o si quieren en porcentaje, ¿no? El 30% de sus miembros son menores de 18 años, ¿no? En el caso de las mujeres, no sé, el 40% de sus miembros dentro de sus hogares son menores de 18 años. Estos dos indicadores normalmente están vinculados con una idea de carga, de dependencia, digamos, ¿no? ¿Quién tiene más, en qué hogar, en qué tipo de jefatura del hogar existe más carga, ¿no? Si en la de los hombres o en las mujeres y en qué proporción, ¿no? Esa es un poco la idea. ¿Cómo podríamos calcular esto? O incorporar acá, ¿no? ¿Será que lo podemos hacer abiertamente acá? ¿O hay un paso que nos ha faltado? ¿O es necesario calcularlo nuevamente y ver alguna alternativa para después traerlo acá? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo podemos calcular eso? Proporción de hogares con miembros de 18 años o menos.
A ver, les doy unos 2 a 5, bueno, unos 3 minutos para que repasen, vayan viendo cómo se podría hacer esto. Si alguien tiene una idea, me avisa. ¿Quién sugiere algún comando para hacer esto? ¿Qué tal? ¿Alguien, alguna idea? Adriana, Anaí, Miguel, Reiner, Rebeca, Sergio, Vania, Jocelyn, Zulema. ¿Cómo harían esto tal vez en el SPSS? O en el Stata o en otro paquete. Ya, lo veremos conmigo entonces. A ver, les doy una... Les voy a dar una pista con este. Número de miembros del hogar. Ya, con este les voy a dar una pista y ustedes me dicen después cómo podríamos hacer para calcular este. Número de miembros del hogar. Antes de generar la tablita que tengo aquí abajo, debería tratar de tener otras variables auxiliares para que esto sea posible, ¿no? Para tener esas tres, proporción, proporción y el número de miembros. Y como tengo la base de datos, ¿no? Incluso esto debería hacerlo sobre la encuesta Hogares 19, sobre la encuesta de personas, ¿no? Porque ahí está la información de los miembros del hogar, ¿no? Ahí está la información de los miembros del hogar. En BD tengo la información de los jefes. Yo necesito ahora para cada hogar construir su promedio, bueno, su proporción de cuántas personas en cada hogar son de 18 años o menos, o de 65 años o más, o cuántos miembros existen en cada hogar, ¿no? Para cada hogar necesito tener eso. Y una vez que defina eso, necesito esa información del hogar, pegársela al jefe o a la jefa de su hogar, ¿no? Ese es un poco el procedimiento. Necesariamente esto va a pasar por crear nuevas variables, ¿no? Por crear nuevas variables.
Y para crear nuevas variables en el comando dplyr, el comando que hace eso es el comando mutate, ¿no? El comando mutate crea nuevas variables. Yo puedo crear una variable que sea, aquí el ejercicio es bastante sencillo, número de miembros del hogar, ¿no? Número de miembros del hogar. Yo puedo poner número o miembros, ¿no? Que mi variable se llame, si quieren, total del hogar, totper le puedo poner, totper, ¿no? Total de personas en el hogar, total de personas en el hogar, y con ese dato podemos un poco construir algunas cosas, ¿no? A ver, un momentito, por favor. No, aquí. Ya, ahora sí. Perdón. Voy a crear una nueva variable que se va a llamar totper, ¿no? Esta variable totper le voy a hacer que valga simplemente 1, ¿no? Totper 1. Es decir, voy a poner un 1 a esa variable, una constante. Eso va a hacer que, incluso acá, para que ustedes vean lo que estoy haciendo, en el fondo voy a seleccionar que se quede el folio y que se quede esta variable que acabo de crear, el totper. Tendría una variable más o menos de este estilo, o una base de datos de este estilo, ¿no? Simplemente el folio con el total de personas, ¿no? Simplemente el folio con el total de personas. El totper es una constante, 1 a todos, ¿no? 1 a todos. Ahora, hemos dicho que los primeros 6 casos, por ejemplo, tienen el mismo folio y corresponden al mismo hogar, ¿no? Corresponden al mismo hogar. Yo debería simplemente sumar los unos de cada folio y tendría el total de personas en este hogar, ¿no? En este hogar. Para el siguiente, igual, debería sumar el totper del total a nivel de los folios y tendría el total de miembros de este hogar. Un ejercicio así de sencillo. ¿Qué haría con esto? Le digo group by folio. Quiero agrupar por folio ahora. Quiero agrupar esto por folio. Lo voy a hacer aquí abajo. Quiero agrupar esto por folio. Y a nivel de los folios, ¿no? A nivel de los folios quiero sacar una estadística muy sencilla. La suma del totper. La suma del totper. ¿Qué resultado me daría esto? Que por folio va a ir sumando los unos. Y eso en el fondo no es nada más que el total de personas en el hogar, ¿no? Eso no es nada más que el total de personas en el hogar. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Sí? Ya, gracias. Entonces, es lo único que hacemos esto, ¿no? Sacarle la suma. A este le voy a dar otro nombre o lo voy a renombrar como estaba antes, ¿no? Totper. Y acá tengo una base de datos que tiene cada uno de los hogares, su folio, y tiene el total de personas que hay en ese hogar, ¿no? O el número de miembros de ese hogar. Esta base de datos que es a nivel de hogar, la puedo guardar como una base de datos auxiliar y después esta información lo debería pegar a la base BD que tiene información de los jefes, ¿no? Y ahí puedo saber características del hogar de cada jefe. Ya, entonces esta es un poco la idea para crear esto de números de miembros del hogar, ¿no? Con este mismo sentido, ¿cómo crearía para estas dos variables? Para la proporción de hogares con miembros de 18 años o menos o para la otra. ¿Cómo podría hacerlo?
siguiendo un poquito esta idea de... in- aquí mismo podemos aumentar esas variables o si prefieren otro, pero hay que seguir un poco el mismo criterio. A ver, ahí los dejo para que lo miren y puedan ver qué alternativas tendríamos o qué sugieren. ¿Cuál es la meta? Que generemos una base de datos que acá tenga la proporción de personas de 18 años o menos que hay en este hogar, ¿no? Y en este hogar y en este hogar, ¿no? La proporción de personas de 18 años o menos que hay en cada uno de los hogares. Así, igual que esa variable, debíamos tener dos, la de 18 años y la de 65, ¿no? En esa proporción. ¿Qué dicen? ¿A alguien se les ocurre? No en código, tal vez en idea, ¿cómo podríamos hacer esto? ¿Cuáles serían los pasos, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer primero? Hay que identificar a las personas y después contarlas, ¿no? Si en un hogar hay 5 personas y de esas 5, 2 tienen 18 años o menos, la proporción de ese hogar es 2/5, ¿no ve? Esa es un poco la idea en el fondo, ¿no? Necesitamos contar cuántas personas hay, ¿no? U otro procedimiento más rápido. Le hice una consulta. Dale, dale, Reiner. Por ejemplo, si yo me creo, digamos, distintas bases de datos, ¿y cómo puedo saber de esas distintas bases, digamos, de una base, quiero saber el tamaño de esa variable, digamos. ¿Cuántas observaciones? Digamos que esa base tiene 70 observaciones y 4 variables. ¿Cómo puedo obtener ese 70 con algún código que me diga esto es la dimensión de la variable y es 70? ¿Sí? Ah, Eso ya. mismo me puede dar. DIM, simplemente DIM, ¿no? DIM DBD, 11.869 filas y 4 variables, ¿no? Eso, ¿no ve? ¿O era otra la idea? ¿Sí? Sí, sí, ahora sí, gracias. ¿Qué dicen, chicos, chicas? ¿Alguien, alguna sugerencia? ¿Me están haciendo asustar?
Licenciado, tal vez se podría crear una variable auxiliar y esa variable podría servir para acumular los miembros de cada familia o algo así, no sé cómo. Ya, está bien. El criterio es justamente ese, ¿no? Lo que dice su compañera Adriana. Eh, el mutate nos sirve para crear variables. ¿Qué hemos hecho con el totper? A ver, acá lo voy a sacar esto. Si recuerdan, con este mutate lo que hemos hecho, a ver, voy a mostrar hasta acá antes de hacer el group by, ¿no? Habíamos, para cada folio, hemos creado un 1 para después hacer como una especie de artificio y sumar esos unos, ¿no ve? Sumar esos unos. Puedo tratar de hacer lo mismo con este otro criterio, ¿no? Y decirle, ¿no? Le puedo decir, quiero que te crees una nueva variable. Esta variable se va a llamar, si quieren, miembros de 18 años o menos, digamos, M18 que se llame, ¿no? ¿Qué forma va a tener esta variable? Si recuerdan de nuestras clases iniciales, yo tengo la opción de crear vectores de esta forma, ¿no? Si yo le digo, digamos, al vector, perdón, si yo le digo, por ejemplo, aquí al vector del 1 al 100, ¿no? Este es un vector del 1 al 100. ¿Cuántos de ustedes son mayores a 50? Me va a decir, me va a devolver un vector lógico, ¿no? Estos no son mayores a 50 y estos sí son mayores a 50. ¿No? Está creando como trues, false, ¿no? Esta es una función indicatriz, ¿no? Está generando como que valores binarios de true y false, o éxito y fracaso según el caso, según una regla. Acá tenemos una regla. La idea es que si la edad de estas personas, ¿no? Si la edad de estas personas es de 18 años o menos, cumple el criterio, es éxito. En otro caso es fracaso, ¿no? En otro caso es fracaso. O sea, acá podría hacer exactamente ese mismo criterio para crear una nueva variable que me identifique éxito y fracaso en ese caso. Voy a aprovechar acá de hacer nuevamente el rename y le voy a llamar edad para que sea más fácil esto. La S02A03 es edad, ¿no? Estoy renombrando la edad y después estoy ejecutando el mutate para crear la variable aquí, ¿no? M18. ¿Qué forma tendría el M18? Muy sencillo. Si la edad es menor o igual a 18. Entonces, el totper va a crear un unos para toditos, que después lo sumamos y tenemos el número de miembros del hogar. El M18 va a crear variables indicatrices con trues y false, son variables binarias. De tal manera que a los que tengan menos de 18 años le va a poner true, y a los que tengan más de 18 años les va a poner false. Y acá le decimos que además cuando haga el select también nos seleccione el M18 para mirar. Y aquí incluso le puedo decir que también nos seleccione la variable edad para mirar esa variable también, ¿no? ¿Cuál es la salida de este comando? ¿No? ¿Cuál es la salida de este comando? Es esta tablita, ¿no? Que es por el group by. Bueno, en este caso está, todavía no hemos hecho el group by, así que están, cada una de las filas son los miembros del hogar, ¿no? Estos 6 primeros casos es el hogar 1, ¿no? Mismo folio. El totper que ha creado un 1 a todos los miembros, la edad de todos los miembros y nuestra variable M18, que lo que debería haber hecho es poner true si es de 18 años o menos, 3, 13, y poner false en otro caso. False, 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 ¿no? Ya tenemos un paso para el M18, ¿no? Proporción de hogar de miembros de 18 años o menos. Exactamente igual podemos hacerlo para los hogares con personas de 65 años o más. Acá lo único que le vamos a hacer, o va a variar, le voy a decir, quiero crear una variable que se llame M65, que sea igual a las personas que tienen una edad mayor o igual a 65 años, ¿no? La variable M65 es para las personas que tienen una edad de... ahí lo voy a bajar el mutate más, para que tengamos más espacio.
tot pair 1 a todos M18, 1 o true a los que cumplen la regla. Y la M65 debería hacer lo contrario, digamos, ¿no? Acá voy a poner M65 más en el select para que nos muestre. Y esto va a estar así. Ya, ¿no? Trues y false, ¿no? En este caso del hogar 1 hay dos personas de 6 que son menores de 18 años o menos, y hay una sola persona que es de 65 años o más. Eso es lo que haríamos en esta primera etapa, digamos, ¿no? De construir estas variables, ¿no? Para que se identifiquen. El siguiente paso es agregar esta información. Agregar a nivel del hogar, es decir, a nivel del folio. Entonces aquí deberíamos volver a utilizar el group by. La pregunta es cómo utilizamos, cómo calculamos la proporción de acá. ¿Qué hacemos con estos trues y false? A nivel de folio, ¿no? ¿Qué operación hacemos? Para el tot pair hacíamos una operación muy sencilla. Por folio sumábamos el tot pair y con eso teníamos el número de miembros. Para la M18 y la M65, ¿qué alternativa, qué podríamos hacer para construir esa proporción? Ahí, como recuerdo simplemente lo que les había puesto antes, ¿no? Del 1 al 100 mayores a 50, por ejemplo, ¿no? Genera un vector de valores lógicos, trues y false, trues y false. En el fondo, el true es 1 y el false es 0. En el fondo es eso, ¿no? Si yo a este le pido suma, me va a contar los trues. 50 trues, ¿no? 50 correctos, ¿no? 50 éxitos. Así que puedo, como son unos y ceros, puedo hacer las operaciones que yo quiera sobre eso. ¿Qué podría hacer para calcular estas proporciones de esta base de datos, ¿no? Tenemos por el momento esta salida, ¿no? ¿Qué operación podría hacer dentro de cada hogar para sobre la M18 y la M65 tener proporciones? ¿Alguien recuerda? Ya, Miguel dice sumar los trues y dividirlo entre el tot pair. Sí, ¿no? Esa es una buena opción. Sumar y dividir entre el tot pair. A ver, ¿alguien más se le ocurre hacer otra cosa? No, lo que dice Miguel en el fondo es, bueno, contemos los trues, ¿no? Si aquí hay 2, ese 2 lo dividimos entre el tot pair, que nos va a dar 6, y tendríamos 2 sextos, ¿no? Para el M18. Para el M65 sumamos los trues en este hogar de 6, tendríamos 1 de 6 casos, ¿no? Un sexto. Procedimentalmente, ¿eso cómo vendría? Acá genero dos variables más, digamos, que sean el sum del M18 dividido entre el tot pair, digamos. A ver, veremos si nos funciona. Sería una variable la suma del M18 dividido entre el tot pair, ¿no? Algo así. Y parece que sí, ¿no? Parece que sí. Probaremos para el otro caso. Sum de M18 sería exactamente igualito, pero con el M65.
que nos muestre esto, ahorita lo vuelvo a extender. Sería algo así, ¿no? Que parece que tiene sentido. Si recordamos, este debería ser 2/6, ¿no? 2/6. Y el otro debería ser 1/6, ¿no? Sí, ¿no? Está funcionando. Está funcionando lo que dice Miguel, ¿no? Esta es una aproximación, ¿no? Esta es una aproximación interesante que puede funcionar. ¿A quién le recuerda esta operación? La suma de algo dividido entre el total. La suma de algo dividido entre el total. O sea, la suma de todos, ¿no? Dividido entre el total. Esa es la definición de quién. De la media, ¿no ven? ¿La media? Eso. En el fondo, yo le quiero sacar la media. No se olviden que de los valores, estos son valores binarios. La proporción no es nada más que la definición del promedio, ¿no? 0,5, ¿no? La proporción no es nada más que la definición del promedio. Bueno, la proporción no es nada más que la definición de una media. Porque estoy sumando unos y ceros, los ceros no importan, sumo puros unos, y los divido entre la cantidad de información, ¿no? Entre el n grande o el n chiquito según donde estemos, y esa es una proporción como tal. Entonces, este principio se aplica muy bien y se usa harto en bases de datos para acelerar procesos, ¿no? Acá el R me permite hacer esto, ¿no? El tot_per la estoy usando del tot_per de acá. Siempre y cuando lo ponga después de haber construido el tot_per como la suma, voy a poder utilizar el tot_per acá, ¿no? Que en este caso funciona, pero en el fondo esto no es nada más que el promedio, ¿no? Esto yo lo podría reemplazar como el promedio de M18 y esto como el promedio de M65, perdón. El promedio de M65. Ayuda un poco eso, seguramente a mirar mejor los datos o a tener una perspectiva de cómo trabajar con estos ceros y unos, ¿no? Ahí tengo el total de personas, la media de M18, la media de M65. Mismo concepto, y ya tenemos las proporciones. Este es el último paso, básicamente. Con esto tengo la colección de los 11.859 hogares con la cantidad de miembros, la proporción de miembros de 18 años o menos, la proporción de miembros de 65 años o más. Lo puedo renombrar, este como M18 para que quede así, y esta como es M65. Ya está, ¿no? Tengo tres variables interesantes, tot_per, M18 y M65. Y esta la puedo llamar una base de datos auxiliar simplemente, ¿no? Porque me va a ayudar a pegar información hacia la base de datos de jefes, ¿no? Hacia la base de datos de jefes. Esto lo voy a poner como comentario para que esté ahí. Entonces, recapitulando, esto de acá ya no está necesario. Genero mi base de datos de jefes con la información que necesito, ¿no? Con lo que tengo en BD, ¿no? Genero la base de datos de jefes que la necesito en BD. En este aux genero la información que necesito del hogar para después la idea pegarlo esto a la base de datos de jefes. Esta es la base de datos del hogar. Total de personas, proporción 18, proporción de 65. Y la base de datos de jefes es esta BD, que tiene las variables que necesitamos de alguna manera, ¿no? Tenemos el folio, el sexo, el ingreso laboral y la edad. Ambas bases de datos son del mismo tamaño. Ambas tienen un identificador que es el folio. Lo único que me queda es pegarlos, ¿no? Lo único que me queda es pegarlos. Entonces, para pegarlos, la manera más sencilla es utilizar un merge, ¿no? Un comando merge de unión. Le digo, quiero unir la base de datos BD y la base de datos aux. Como ambas tienen, la hemos construido de tal manera que tengan las mismas filas, los mismos nombres de la variable clave que es folio, ¿no? BD 11.869, aux 11.869. Si vemos los nombres de la base de BD, ahí está. Si vemos los nombres de la base de datos del aux, ahí están. Existe la variable llave, digamos, ¿no? La variable que nos va a permitir pegar, que es folio.
Si tengo todo eso, no es necesario nada más hacer en el merge, ¿no? No es necesario especificar más argumentos. Mismo tamaño, variable definida claramente. No es necesario especificar más, ¿no? Si tuviéramos otros casos hay que indagar más en el merge. En este caso no es necesario. Voy a hacer el merge y la voy a reescribir esto en la base de datos BD, donde está la información de los jefes, ¿no? Voy a hacerlo de esta forma, compilo. Y ahora mi base de datos BD ha crecido y ya tiene 7 variables. Le digo que quiero, podemos ver una head de BD, digamos la cabecera. Y ahí está, ¿no? Este hogar tiene como jefe de hogar un hombre. La edad de ese hombre es 42. Este hombre tiene 3.000 bolivianos de ingreso laboral. Son 6 miembros en su hogar. En su hogar hay 0.33 de... la proporción es de 0.33 de 18 años o menos. Y la proporción de 65 años o más es de 0.17. Y eso tenemos para los 11.869 hogares, ¿no? Tenemos toda esa información. Siguiente paso, pasarnos a la tablita por sexo, ¿no? Utilizando BD por sexo del jefe del hogar, el promedio del ingreso laboral, que ya lo teníamos de antes, el promedio de la edad, que ya lo teníamos de antes. Lo que nos falta es la proporción de hogares con miembros, la proporción de hogares con miembros de 18 a 65 y el número de miembros. Aquí ya es muy fácil, ¿no? Aquí lo que bastaría con hacer es hacer un promedio de las proporciones, por un lado, para el M18 y un promedio para el M65 y un promedio para el TOT-PER. Promedios, promedios y promedios a nivel de el sexo del jefe del hogar. Veremos si funciona. Ahí está. Bueno, no se está mostrando toda la tabla. Tal vez la podemos ver un poquito más largo esto. Ahí está. Esta es la tabla del ejercicio finalmente, ¿no? Por hombre y mujer tengo el ingreso laboral. Ventaja hacia los hombres por 1.000 bolivianos casi. Promedio de edad, ventaja, digamos, para las mujeres, 49, le llevan casi 4 años. Proporciones, ¿no? Proporciones de personas de 18 años o menos. Al parecer, uno podría pensar que las proporciones son similares, ¿no? En los hogares de los hombres, con jefatura de hombres, la proporción de niños, o bueno, la proporción de personas de 18 años o menos, que serían niños, niñas, adolescentes, casi, ¿no? Casi jóvenes más, es de 0.28, ¿no? 28%, 28.7 en hombres, 27.9 en mujeres. No diría que hay más en los hogares de hombres que las de mujeres. Eso es cuestionable, ¿no? Estadísticamente capaz que eso no sea cierto, ¿no? Ahí uno hace un test de diferencia de proporciones, considerando la base de datos y podría ver si esto es cierto o no. No se olviden que es una muestra, ¿no? Ahí entra algo de inferencia seguramente. Si nos vamos al otro caso, a los de 65 años, ahí hay una diferencia un poquito más larga, ¿no? Parece que el promedio, bueno, en este caso, está bien, la proporción, el promedio de las proporciones es mayor de las mujeres, ¿no? Los hogares con jefaturas de mujer parece que tienen más miembros de 65 años o más que los hogares con jefaturas de hombres. Ese ya es un factor que analizar, ¿no? Ese es un factor que vale la pena analizar para saber por qué se sucederá eso, ¿no? Porque hay personas de 65 años o más con mayor intensidad en los hogares de mujeres que en los hombres. Y lo otro, que igual está marcada la diferencia, es el total de personas. En los hogares con jefaturas de hombres, el promedio de personas es de 3.56, ¿no? Así, un hogar bien típico, digamos, ¿no? Es papá, mamá y 2 hijos, digamos, ¿no? Es más o menos esa figura uno podría pensar que se da con mucha fuerza en este caso. En el caso de los hogares con jefatura de mujer, cae casi en una unidad, ¿no? 2.8.
Y ahí uno podría igual hacer varias hipótesis que hay que igual comprobar con los datos, ¿no? Capaz que sean, no sé, madres solteras o mamás con esposo, no sé, ¿no? Hay diferentes figuras que uno puede ir mirando y entendiendo, ¿no? Pero ya estas estadísticas nos dan una idea de que existen características que diferencian a los hogares según la jefatura del hogar, ¿no? Según el sexo de la jefatura del hogar. Obviamente en estas de acá las podemos renombrar para que sean más, se vea más estética la salida. Podemos rebautizarlas como M18, M65 y TOTPER. Simplemente con salidas más... con principios más de visualizar la tabla mejor, digamos, ¿no? M18, M65, TOTPER. Y está, ¿no? Este era el primer ejercicio que nos ha tomado un poquito más de una hora. Que asumo que yo les voy a dar por ejercicio unos 25 minutos máximo, ¿no? Así que tenemos que ir entrenando mucho más, con mucha más fuerza. Y repasando más que todos los comandos y la intuición, ¿no? Acá esto del procedimiento, esto de tratar de armar el diagrama de flujo para obtener los resultados, eso es más importante, ¿no? Después plasmarlo eso en el R ya es un tema de conocer un poquito más el programa, ¿no? Si están más familiarizados con otro software, igual van a tener que hacer esto. Hacer esto en el SPSS o en el Stata es mucho más moroso, ¿no? Sería mucho más moroso. En nuestro caso hemos logrado esto con 1, 2, 3, 4 líneas casi, ¿no? 4 líneas tenemos esta tabla, ¿no? Con 1, 2, 3, 4, 5, 10 estimadores distintos, ¿no? En el SPSS esto sería mucho código. En el Stata capaz que un poquito menos, pero más que en el R claramente que sí, ¿no? Y eso, ¿no? No sé si tienen preguntas, consultas hasta esta parte. ¿Todo claro? ¿Quieren que les explique alguna parte en específico tal vez? ¿Alguna línea que no hayan entendido? Voy a poner todo el código que hemos generado después de leer la base de datos, ¿no? Que es esta. Ahí está. De todas maneras, igual cuando acabe les voy a pasar este archivito para que lo tengan, pero igual les paso el código, ¿no? Para que lo vayan viendo. El segundo ejercicio, mismos indicadores del ejercicio anterior, diferenciando los resultados por área. Mismos indicadores del ejercicio anterior, diferenciando los resultados por área, ¿no? Sí, que hay una pregunta en el chat. Ya, el código mutate, ya, súper, gracias. El código mutate es para crear nuevas variables, ¿no? El mutate siempre sirve para crear nuevas variables. En nuestro caso lo hemos utilizado acá principalmente en el auxiliar. Aquí está el mutate. El mutate es para crear siempre nuevas variables, en base a reglas, en base a criterios, como ustedes prefieran. Nosotros lo estamos utilizando para crear variables indicatrices. El TOTPER, le estoy diciendo acá en el mutate cómo funciona. Las comas van a separar las variables que creo, ¿no? Esta es la primera variable que creo y esta es la segunda variable que creo en base a las condiciones y todo lo demás, ¿no? Tengo que poner siempre el nombre de la variable que voy a crear, que en este caso es TOTPER. La variable TOTPER va a tener el valor de 1, ¿no? Eso es lo que estoy poniendo acá. El valor TOTPER va a tener el valor de 1. En este otro caso le estoy diciendo voy a crear una variable M18, de tal manera que en esta variable le entren valores lógicos de true y false, ¿no? True si la edad es menor o igual a 18 y false en otro caso. Eso se va a guardar en el M18.
Y en el M65 algo similar, ¿no? Si la edad es mayor o igual a 65, true, y por otro caso false, ¿no? Y eso se va a guardar en la variable M65. Esa es un poco la idea del mutate. Yo puedo ir creando cuantas variables quiera, dependiendo lo que busquemos, ¿no? Depende, el mutate se puede utilizar en cualquier parte, ¿no? Podría utilizarlo incluso después del group by para hacer un cálculo a nivel de esta tabla, por ejemplo, ¿no? A nivel de la última tabla de salida y ahí hacer alguna operación si fuera necesaria, ¿no? El mutate finalmente es para crear variables. A ver, algún ejemplo antes de pasarnos al segundo ejercicio. Podríamos tener la EH19P. Ya le digo mutate. Yo le puedo decir, voy a crear la variable mujer, ¿no? Voy a crear la variable mujer. La variable mujer es los que tengan en la variable sexo, ¿no? Aquí igual antes del mutate, como estoy sobre la base de datos de personas, tengo que hacer un rename para utilizar bien a la variable sexo. Voy a crear la variable sexo, que es justamente la variable S02A02, ¿no? Creo la variable, o renombro esta variable como la variable sexo, para que sea mucho más fácil de usar. Entonces le digo al mutate, quiero crear una variable que identifique solamente a las mujeres. ¿Cómo voy a crear esa variable? Si encuentras la variable sexo, y este es igual a la categoría mujer, ¿no? Aquí puedo recordar que la variable sexo genera estas dos categorías, 1.hombre y 2.mujer. Puedo utilizar este 2.mujer y decirle, si la variable sexo es igual a 2.mujer, esta va a crear una variable dicotómica, ¿no? Una variable categórica de ceros y unos. 1 si es mujer y 0 si es hombre, o 0 en otro caso. Puedo crear esa variable y le digo, una vez que creo esa variable, quiero seleccionar esos valores, simplemente ver el folio. Quiero ver el folio, quiero ver la variable sexo y quiero ver la variable mujer, ¿no? Para ver qué es lo que estoy creando. Acá el mutate lo que ha hecho es crear una variable nueva que se llama mujer. De tal manera que a todas las que eran mujeres, ¿no? Si he encontrado esta opción en sexo, 2.mujer, le ha puesto en true y a todo lo demás le ha puesto false, ¿no? True, false, ¿no? Lo he ido modificando de esa forma. ¿Para qué sirve esto? Ya podría sacar la media de la variable mujer. Y eso me daría la proporción de mujeres, ¿no? Eso me daría la proporción de mujeres. Eso, ¿no? El mutate puede usarse de muchas formas. Esta es una. Y para crear variables indicatrices. Podría, sin ir muy lejos, aquí mismo decirle, quiero otra variable, ¿no? Quiero otra variable que sea... el logaritmo del ingreso laboral, ¿no? El logaritmo del ingreso laboral. Puedo ponerle log YLAB. ¿Y qué va a hacer esta variable? Le va a sacar el logaritmo al ingreso laboral, ¿no? Le va a sacar el logaritmo al ingreso laboral. Entonces, con esta función log YLAB, me estoy quedando con una base de datos estoy creando una base de datos que tiene el folio, el sexo, si es mujer o no es mujer, y además una variable log YLAB, que es el logaritmo del ingreso laboral, ¿no? Le ha sacado el logaritmo al ingreso laboral. Hay valores NAS, porque seguramente son personas que no generan ingresos laborales, ¿no? Dentro del hogar, ¿no? Por eso hay NAS. Porque es importante hacer estas transformaciones, según el método que uno esté utilizando, puede hacer varias cosas, ¿no? Si no quisiera el logaritmo, puede estandarizar utilizando el comando scale, ¿no? El scale es para estandarizar, ¿no? Podría hacer eso, ¿no? Es básicamente para hacer transformaciones, ¿no? El mutate. Esto como un ejemplo como un tema del mutate. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro?
Sí, licenciado, gracias. Ya, súper. Igual ahí lo que yo les recomiendo es practicar, ¿no? Pónganse en la mente un indicador y trátenlo de construir. Y ahí es prueba y error, ¿no? Hasta que un poco igual nos familiaricemos con el código del ERE, ¿no? Eso es bien importante y eso es práctica nomás en el código, ¿no? No hay otra forma de aprender eh, más que metiéndose a escribir, digamos, ¿no? Ya, vámonos al segundo ejercicio que dice mismos indicadores del ejercicio anterior diferenciando los resultados por área. Esto es muy fácil, ¿no? Esto es muy fácil si tenemos todo lo que hemos desarrollado antes. Lo único que debería hacer, ¿no? Lo único que yo debería hacer es, en este mismo código de aquí arriba, le voy a poner en el select que también seleccione por área, ¿no? También se quede el área. El BD tiene el área, genero la base de datos con proporciones y todo lo demás. Uno con la base de datos auxiliar. Y ahora mi nuevo BD, ¿no? Mi BD tiene exactamente lo mismo que antes, solo que además también sabemos el área de residencia del jefe del hogar, ¿no? Además sabemos el área de residencia del jefe del hogar. Lo único que he hecho es decirle acá en el primer código, quédate con área. Y ya, es el único cambio que he hecho. Entonces, puedo generar exactamente la misma tabla acá, exactamente la misma tabla. BD, y lo único que cambiaría acá es el group by, ¿no? Porque quiero los resultados, aparte de por sexo, puedo crear los resultados por área, por ejemplo. Mismos indicadores del ejercicio anterior, diferenciando los resultados por área. Acá el mejor escenario es meter las dos, sexo y área, ¿no? Y así puedo comparar, porque el ejercicio anterior hacía énfasis en los indicadores del promedio y la edad del jefe del hogar, entonces a eso le vamos a incorporar el área también. Simplemente pongo group by sexo, área, y voy a tener una tabla un poquito más larga, pero con más información. Ahí está, ¿no? Tengo los hombres, área urbana rural, las mujeres, área urbana rural. Promedios de edad, proporción de hogares con personas de 18 años o menos, que en todos los casos es la variable que se parece más, ¿no? Se asemeja más. Y en el caso de la proporción de hogares con personas de 65 años o más, esa proporción en promedio es mucho más, se acentúa más para las mujeres, para las jefaturas, para las jefas del hogar, mujeres que viven en el área rural, ¿no? Y uno puede ver que las diferencias en ingreso igual pues, cambian, ¿no? Antes la diferencia era de más o menos 1.000 bolivianos entre hombres y mujeres. Ahora, si controlamos por área, tenemos 4.033 versus 2.800 para el área urbana, hombre-mujer. Una diferencia de 1.200 bolivianos, un poquito menos, más, menos, ¿no? 1.200. Para el área rural, la diferencia es de 800, más o menos, ¿no? No es tanto como antes. En el área rural parecería que el efecto es menor que el promedio nacional. Pero en el área urbana es mucho más grande que el promedio nacional, ¿no? Ya en promedios de edad, igual, ¿no? Las mujeres, al parecer, siempre tienen más años de edad en promedio, las jefas del hogar, que los jefes del hogar. Para el área urbana, 3 años, para el área rural, 5 años. Y la cantidad de miembros, la con menos es las mujeres, en ambos casos urbano y rural, ¿no? 288, 249. Versus la que es más alta, que es el área urbana, ¿no? De jefaturas de hombres, con 3.6. Bastaría eso, ¿no? Bastaría con incorporar eso, en lo del sexo, y tenemos la segunda
el segundo ejercicio que había planteado, ¿no? El tercero es un poquito más desafiante porque no vamos a poder utilizar mucho de lo que hemos hecho. Vamos a tener que reconstruir en algún caso, ¿no? Que tampoco es tan difícil. No, de hecho va a ser muy fácil esto del diseño muestral. Si usamos la última tabla de salida, ¿no? Que es justamente la BD, ¿no? Nuestra tabla BD es la que tiene todo lo que necesitamos, ¿no? Ahí están las estadísticas. Y sobre esa sacamos bueno, y sobre esta base de datos estamos sacando los distintos resultados, ¿no? Ahora, para incorporar el diseño muestral, lo que tenemos que hacer es entender que los anteriores ejercicios están vinculados a la muestra y su representatividad es sobre la muestra. Si nosotros queremos usar el diseño muestral, tenemos que incorporar el uso de el muestreo, ¿no? Y para usar el muestreo tenemos que utilizar las variables del diseño muestral, que habíamos dicho que las mínimas para hacer esto es la conglomeración, ¿no? La UPM, la estratificación y el factor de expansión, ¿no? Esos tres habíamos dicho que son los mínimos que necesito. La UPM, la estratificación y el factor de expansión. Y con eso debería poder definir el diseño muestral y aproximarme a esos indicadores, ¿no? Que en el fondo son promedios de variables por sexo o área, ¿no? Este 3 no tendríamos que hacer. A ver, vamos a ver si priorizamos alguno de los otros, pensando que nos quedan unos 30 minutos más. Podemos hacer el tercero. Podemos ir tal vez por el 4, el 5 o el 6 o el 7. No sé cuál prefieren, porque creo que nos va a alcanzar para uno más, ¿no? No sé si todos. Y bueno, nosotros quedarían un poquito como ejercicios que ustedes vayan resolviendo. De cara, pensando que alguno de estos va a entrar también en el examen del día jueves, ¿no? ¿Qué opinan? Listen, por favor, el del 7 el... Ay, no puedo ver. Perdón. La suma de los primos. Ya, la suma de los primos. Ya. Súper. Ya, entonces vámonos hacia el 7, ¿no? Vámonos hacia el 7. Realizar una función en R que dado un vector de números enteros devuelva. Confirme si es un vector de números enteros. Suma de pares y la suma de primos y coeficiente de variación. Ya. Vámonos con la función. Este ejercicio es muy parecido seguramente a lo que ustedes pueden hacer o han ido haciendo en 111, ¿no? Ahí había... Lo que se recomienda es armar un flujo, un diagrama de flujo, hacer después sus pruebas de escritorio y empezar a ver los resultados, ¿no? Y vamos a llamarle a nuestra función f de x simplemente, se va a llamar function, y lo único que entra es un vector de valores enteros, ¿no? Eso estamos diciendo. Entra un vector de números enteros. Podemos pasar a hacer acá una especie de prueba de escritorio, ¿no? Voy a darme un vector x ficticio con 100 datos. Y de este vector debería empezar a hacer todo lo que dice esto, ¿no? Primero, confirmar si es un vector de números enteros, ¿no? Confirmar si es un vector de números enteros. Ahí se pueden hacer varias cosas. Hay esta función que dice si es entero, ¿no? Is integer. Le puedo poner el de x. Y directamente va a decir si es cierto o no es cierto, ¿no? Si es entero o no es entero. Si yo le pongo algo que no sea entero, me va a decir false, no es entero ese valor. Entonces, esta función is.integer para este punto es más que suficiente, ¿no? Yo le podría decir acá
a manera de utilizar algunas funciones, if, ¿no? Por if que haga la verificación. ¿Será que este vector es entero? Es integer, el vector que está entrando x. Si es cierto, puedo decirle a la función que saque un mensajito, ¿no? Es entero, ¿no? Es entero. Es entero. Si no es cierto, por else, le puedo decir no es entero, ¿no? Le puedo decir no es entero. Y como no es entero, ahí debería acabar todo, ¿no? Ahí debería acabar todo. Vamos a ver si nos funciona. Y debería poner un break de decir, ahí se acaba la función, ¿no? Ahí se acaba la función. Este break es para terminar la función y decir, ahí acaba todo, digamos, ¿no? No va a hacer más evaluaciones hacia abajo. Esta sería para la primera, ¿no? Confirmar si es un vector de números enteros o no. Esto del break es opcional finalmente, ¿no? Yo lo pongo ahí porque si no son enteros, no va a tener mucho sentido encontrar pares o primos, ¿no? Tal vez los otros sí. Y si son puros valores continuos con decimales, igual, ¿no? La suma de pares y primos puede que sea nula, digamos, ¿no? Pero igual, ¿no? Esto si quieren, esto del break puede ser opcional, lo voy a poner como comentario ahí, ¿no? Confirmar si es un vector de números enteros o no. Para la siguiente, la suma de los números pares, ¿no? La suma de los números pares. Para esta suma de los números pares, en realidad deberíamos tratar de construir, identificar a los pares que son, como son o no, ¿no? A ver ahí, nos han compartido el Reiner la función que ha hecho. Voy a aprovechar un poco de las funciones que su compañero ha encontrado acá para la suma de los pares, para verificar, ¿no? Él hace de esta forma, ¿no? Una manera muy sencilla de verificar esto podría ser lo que hace su compañero. Sobre el vector x vamos a probar cuál es su módulo 2, ¿no? Si es 0, significa que es par. Si es 1, es impar. Entonces, si este es 0, si es igual a 0, aquí me está mostrando todos los valores trues donde es par y los false donde no son pares, ¿no? Con esta función. Si el vector x es módulo 2, si el vector x módulo 2 es igual a 0, significa que es par. Entonces, sobre el mismo vector x, yo le digo que solamente me muestre los pares, ¿no? Solamente me muestra los pares con el principio de indexación. Solamente me va a mostrar los trues, ¿no? Y ahí están, puro pares. 2, 4, 6, 8, 10, puro pares. ¿Qué quiero de estos pares? La suma. Y ahí está la suma de los pares, ¿no? La suma de los pares. La siguiente va a ser un poquito más complicada porque me está pidiendo la suma de los números primos. Lo que deberíamos tratar de hacer es tener una función que justamente identifique a los primos, ¿no? Justamente identifique a los primos. Ahí creo que viendo el código de su compañero de Reiner, no sé si esta función es del R, ¿sí? No. La has debido construir antes. Ah, ya, con una librería. Ya. Para la suma de los primos, en realidad lo que deberíamos hacer es tratar de construir una función, ¿no? Construir una función que identifique a los primos, ¿no? Construir una función que identifique a los primos. La puedo hacer dentro de la misma función o la puedo hacer en otro lado, ¿no? Aquí afuera, antes de construir la función, puedo crear una función que me diga si es primo o no.
Mi función se va a llamar es primo, ¿no? Es primo. Vamos a pensar en un solo número, ¿no? Vamos a pensar en un solo número para la función. Va a entrar un número cualquiera, un número X, ¿no? Pensaremos que esta función es para que entre un solo número. Entre un número y evaluamos. ¿Cuáles deberían ser los criterios para que un número sea primo? ¿Quién recuerda? Tiene que ser divisible con consigo mismo y con el 1, después con nadie más, ¿no ve? Tiene que ser divisible con... Bueno, esa es la idea, ¿no? Que sea divisible consigo mismo y con nadie más. ¿Cómo podemos verificar si esta X es divisible consigo misma y con nadie más? ¿Cómo lo han hecho en sus clases de 111? Han debido hacer algo similar. ¿Alguien recuerda? ¿Alguien lo tiene? Yo podría imaginarme a ver algo muy, muy rudimentario y decirle, bueno, quiero que existe un for en i en 1 hasta el valor de x, ¿no? En i en 1 hasta el valor de x, para empezar, ¿no? Y debería empezar a contar, digamos, ¿no? Acá igual puedo hacer otra prueba de escritorio, ¿no? El x, por decir, va a ser igual a 17, ¿no? Que es primo. Debería empezar a ver en qué me da, digamos, por decir, puedo decirle x módulo 1, 0, módulo 2, 1, módulo 3, 2, módulo 4, 1, módulo 5, ¿no? La función módulo me va a empezar a decir que si no aparece ningún 0, ¿no? Si no aparece ningún 0, incluso esto no debería empezar en el 1, asumiendo que el 1, todos son divisibles con el 1, debería empezar en el 2, digamos, ¿no? Hasta el x. Ni siquiera hasta el x, debería hasta x medios, digamos, ¿no? Hasta x medios. Ya lo pondremos 2 hasta x, después podemos empezar a precisar más cosas. No debería haber ningún valor distinto del 0, ¿no? Si fuera primo, digamos, ¿no? Si fuera primo, no debería aparecer otra vez el 0, ¿no? En las siguientes iteraciones, ¿no? 5, 6, ¿no? Siempre van a haber módulos. ¿Cómo puedo utilizar esta información para el for? La otra opción en vez del for es utilizar un while, ¿no? Hasta que aparezca un 0, si no me salgo, ¿no? O podría ir haciendo otras cosas también, ¿no? Pero el principio acá es aprovechar el valor de x y aprovechar el valor de x con el valor de y, y acá incluso podría ir hasta x menos 1, ¿no? Hasta x menos 1, para no tomar ni el 1 ni el 17, digamos, ¿no? En este ejemplo. ¿Qué haría? Si este módulo es igual a 0, significa que no es primo, ¿no? Significa que no es primo. Aquí podría ser un
un if y decirle, ¿no? Si el módulo de x en y es igual a 0, significa que no es primo. Entonces, ¿qué debería hacer? Podría tener una banderita aquí, digamos, ¿no? Una bandera R que inicie en 0, digamos. 0, vamos a asumir que no es primo. Y aquí podría poner, bueno, si en algún momento se ha entrado en 0, que se cambie la banderita a 1, digamos, ¿no? Que se cambie la banderita a 1. Si en algún punto encontró el 0, la banderita cambia a 1. Vamos a probar nuestro ejercicio. Inicia en 0, va por el for, va recorriendo, ha terminado y le preguntamos ¿cuánto vale R? R es 0, significa que es primo, ¿no? Significa que es primo. Podemos probar otro, digamos el 18 que no es primo. Debería marcarnos la banderita 1. 1, ¿no? Es primo. Ahora si es confuso la banderita, la puedo intercambiar. Vamos a asumir que 1 y 0, digamos, ¿no? 1 si es primo, le puedo poner true o false también, digamos, ¿no? Vamos a iniciar suponiendo que es primo. Y si no es primo, le vamos a cambiar a false. Y lo que nos retorna es primo o no es primo. No, no es primo, false, ¿no? Le puedo poner otro número, por decir no sé, el 29. Compila, ¿es primo o no es primo? Es primo, ¿no? Ya tenemos ahí una función bastante sencilla para identificar si es primo o no es primo, ¿no? Si es primo o no es primo. Está funcionando nuestra prueba de escritorio. ¿La podríamos optimizar mucho más? Seguramente que sí, ¿no? No deberíamos, para empezar, contar a los pares. No deberíamos contar a los pares. El 1 podemos asumir que es primo también, ¿no? O en convención tal vez no, pero ¿qué pasa si entre el 1, por ejemplo, ¿no? Si entre el 1 acaba de ser 1 menos 1, 0, ¿no? Entonces si entre el 1 vamos a tener un problema, ¿no? Vamos a tener un problema. Y todo esto debería valer siempre y cuando el x que entre es distinto o es mayor a 1, ¿no? Si es mayor a 1, esto ya se puede hacer. ¿El 2 es primo o no es primo? Vamos a ver qué nos deja. El 2 dice que no es primo, entonces igual, tenemos problemas con el 1 y el 2, que son casos especiales, ¿no? Según como lo estamos poniendo. Entonces tal vez esta debería empezar, deberíamos decirle, ¿no? Si es 1 y es 2, o si es 2 es primo, por decir, ¿no? Deberíamos tener algún criterio de reglas y después hacer que nuestra función cambie, digamos, en algún caso, ¿no? Para esos casos especiales, principalmente para el 2, ¿no? El 1 podemos asumir que no es primo, ¿no? Ahí hay varias convenciones que pueden reforzar eso. Entonces, lo que haríamos es, voy a poner R igual a true, vamos cambiando esto, eventualmente acá puedo decirle, ¿no? Por si acaso, si el número X que hemos entrado es igual al 2, por si acaso, en ese caso también el R es primo, ¿no? También es primo, por si acaso, el 2, ¿no? Y aquí lo único que le digo a la función es que retorne el valor del R, ¿no? Va a devolver true y false, true o false, true o false. Y con eso ya tenemos nuestra función es primo. Y podemos probarla, ¿no? Es primo el 23. Sí es primo, dice, ¿no? ¿Es primo el 26? No, no es primo el 233. Al parecer es primo el 233. El 232 es primo. No, entonces ya está funcionando, ¿no? Está funcionando. No es tan eficiente nuestra función porque si le damos un número muy grande, va a tardar mucho en resolver. Igual nos va a dar la respuesta, pero va a tardar un poco más, ¿no? Va a tardar un poco más. Esta función la podemos utilizar de muchas formas, ¿no? ¿Qué tal si... A ver, perdón.
¿Qué tal si ahora, a ver, veremos si nos funciona? ¿Y qué tal si yo le doy un vector? Veremos si nos funciona para un vector de datos. Exprimo el vector de datos 1, 2, 3. O bueno, le pondremos 1, 3, a ver, 10, 5, 3. Exprimo, ¿no? Exprimo. No funciona con vectores porque no lo hemos diseñado por vectores, ¿no? Para vectores. Entonces vamos a tener que tratar de utilizar esta función en nuestra función más grande, digamos, ¿no? La suma de los primos. Entonces, ¿qué haríamos? Dado el vector de x que entre, tendríamos que identificar a los primos y no primos, primos y no primos. Esa sería un poco la idea en este caso, ¿no? O si no, podemos simplemente acumularlos, como ustedes prefieran. Puedo empezar con un vector de la suma de primos, digamos. Suma de sum_pri, le voy a llamar. La suma de primos que inicia en 0. ¿No? La suma de primos que inicia en 0. Voy a decirle for en i en x, ¿no? Que vaya recorriendo todos los valores de x. Voy a empezar con el 1, 2, que vaya recorriendo todos los valores de x. Sobre cada uno de esos valores de x, que le pregunte, ¿no? ¿Será que este valor es primo? ¿Será que este valor es primo? Es primo i, ¿no? Por true tiene que hacer algo. Por true, ¿qué hace? En el sum_pri actualiza el valor anterior más el nuevo. 0 más el anterior, 0 más el anterior y va acabando. Y debería ser suficiente, ¿no? Debería ser suficiente eso. Inicio en 0, mando el for en i en x y va construyendo, y en sum_pri debería estar la suma de los primos, que no, a ver, mi culpa. Y en x es primo por si entra. Bueno, aquí es el x lo tengo que volver a definir. x1 en 100, ahora sí. Ya en el i es necesario al parecer esto, le voy a poner true. A ver, ¿dónde me está marcando esto? A ver, esto está funcionando. Ya. Y aquí esto debería funcionar. Es primo i. A ver, déjenme comprobar si está funcionando esto. Print i. Y tenemos un vector chiquitito. 2, 3, 4 y 5. La suma debería ser 10, ¿no? Ya. Veremos qué hay en el sum_pri. 10. Ya, creo que sí. Creo que está funcionando. A ver, ¿por qué no nos ha dado la anterior? Cuando x va de 1 al 100. Perdón. Bueno, perdón, es el
El problema es que está entrando el 1, ¿no? Está entrando el 1 acá. Y ahí está entrando en conflictos. Ya, el caso del 1 tenemos que definir acá para no tener esos problemas. A ver, para hacerlo directo. Ya, para salir de paso simplemente, esto va a ser, si el x es distinto de 1, hace todo esto, ¿no? Hace todo eso. Si x es distinto de 1, hace todo eso. Y en otro caso, si es 1, el r es igual a false, ¿no? No es primo. Ya, ese pequeño cambio para no tropezar con el 1. Veremos. 1 es primo. Acá debería poner return r. Bueno, en cualquier caso es eso, pero ya. Ahí lo dejaremos. Ahora sí, false. Pongo el vector del 1 al 100 y ahora sí debería funcionar nuestra suma de primos. Ahí está. El suma de primos es igual a 1060, ¿no? La suma de primos es igual a 1060. En el otro caso, en este caso era 10, está bien. Si a esto le pongo el 17 más, esto debería ser 27. Esto debería ser 27, es un pri 27, ¿no? Está bien, está funcionando nuestra función de suma de primos. Esto lo borro y acá nos interesa el sum pri, ¿no? Ya, ahora sí. Ya tengo la suma de los primos también. Tengo la función que es entero, tengo los pares, tengo la suma de los primos a partir de esto. Esto igual se puede optimizar mucho más. Ahorita es funcional, pero tal vez no es lo más eficiente que se pueda. Y después nos dicen coeficiente de variación y desviación media, ¿no? Eso ya son mucho más sencillos. Coeficiente de variación y desviación media. Coeficiente de variación, bien sencillo. Coeficiente de variación simplemente debería ser SD de X dividido entre entre mian de X, ¿no? Ya tengo el coeficiente de variación. Este que se llama CBX. Desviación media, igual, ¿no? A cada una de las X le resto su promedio. Ahí está. A esto le saco el valor absoluto. Ahí está. Y a esto le saco el promedio, digamos, ¿no? Ese es en el fondo es eso nomás. Es la desviación media, ¿no? Sumo y lo divido entre 5, ¿no? Podría haber hecho el paso largo, la suma dividido entre los 5 dígitos, lo mismo nomás, ¿no? Así que sacar la media de esos valores y ya tengo la desviación media, ¿no? Esta sería la desviación media, dm. Y finalmente, ¿qué retorna mi función? Le puedo decir ahí, quiero que return una lista que tenga lo que hemos calculado. Por un lado, que devuelva la suma de los pares, ¿no? Esta suma de los pares le voy a llamar spar. La suma de los pares, spar. Quiero que devuelva la suma de los primos, el sum pri. Y quiero que devuelvas el coeficiente de variación de X y quiero que devuelva la desviación media. Y esta es mi función f de X. Ahora le puedo dar un vector del 1 al 10, por decir.
Y ahí está. Me dice que es entero. Está bien, es un vector de enteros. La suma de los pares debería ser 30. Podemos verificar eso. Es 2, 4, 6, 6 más 6, 12, 12 más 8, 20, 20 más 10, 30. ¿Está bien? La suma de los primos, 17. 2 más 3, 5, 5 más 5, 10, 10 más 7, 17 y no hay más primos, 17. El coeficiente de variación, no hay muchas cosas que hacer, son fórmulas básicas del R, y la desviación media igual, ¿no? X menos min, y esta nuestra función 7, ¿no? Nuestro ejercicio 7 de... ¿Se entiende? Sí, más o menos. Nuevamente se puede optimizar de muchas formas, pero por el momento nuestro código es funcional. Ya, entonces con esto terminamos la clase de hoy. El día jueves es nuestro examen. Tal vez solamente comentarles, voy a subirlo en el Classroom a las 2 de la tarde, las instrucciones con el PDF que tengan las preguntas del examen, ¿no? Ahí va a estar la idea. En todos los casos les voy a pedir que suban, ¿no? Que suban al Classroom, o, bueno, me manden un correo, lo voy a definir en el examen, y me manden los códigos, ¿no? Y les voy a dar las instrucciones para ir generando esto. El 80% va a ser ejercicios del R y un 20% va a estar vinculado a la teoría que hemos visto en el Big Data, ya en el capítulo 2. Esto se los paso en un momento más para que lo tengan. Igual vayan practicando el ejercicio 3, 4, 5, 6. Alguno de estos va a entrar. Variaciones del 7 y variaciones del 1 también van a entrar, así que eso igual pueden ir mirando para ver si no entienden alguna cosa, me escriben y yo les puedo ir explicando por el Telegram. Y bueno, básicamente eso, ¿no? No sé si tiene alguien alguna consulta o pregunta. Lisa, una consulta. ¿Vamos a dar con cámara encendida? Para esta versión no, ¿no? Para esta versión del examen no. Un poco en base a los resultados que yo vea, en las siguientes voy a ver de pedirles, ¿no? Como el curso igual es relativamente pequeño, son estudiantes de la carrera y los conozco creo que a varios de ustedes, eso es un pacto de confianza en realidad, así que espero que no haya ninguna dificultad, ¿no? Dice, Sí. no podría explicarnos, porque creo que va a haber complicaciones también al momento de enviar eso en específico. ¿Cómo va a ser, digamos? Claro que en el PDF, en el caso nos va a enviar un PDF con las instrucciones, las preguntas, y nosotros tenemos que enviarle el código en formato HTML, ¿o cómo vamos? Eso, porque ese día no vamos a poder comunicarnos bien, ¿nos podría explicarles eso? Por favor. En todos los casos les voy a pedir que me manden el script o el código Markdown. En ningún caso salidas, ¿no? Lo que yo necesito es el código que ustedes escriben, ¿no? Porque lo que yo voy a revisar es código. Así que en el examen en realidad les voy a poner eso, digamos. Si son 5 preguntas, para cada pregunta generar un código, digamos, como el que hemos hecho ahora, ¿no? Un código ya sea un script, este es un script, ¿no? Donde solamente hay código y no hay mucho texto. O en algunos casos les pediré hagan un Markdown, digamos, ¿no? Y generen el Markdown y lo que yo necesito que me manden es esto, ¿no? Es este código R. Si son 4 preguntas, les voy a pedir que cada pregunta la separen en un archivo diferente y me manden eso. Esa es la idea del examen. Disculpa, Lick, ¿dónde dijo que le debemos de enviar el código? Les voy a poner un correo electrónico en el examen, en el PDF, y a ese correo me mandan cuando lo tengan. Igual voy a estar, por si acaso, todo el tiempo conectado en el Telegram para ver si tiene algunos problemas con el envío, ¿no? Alguna cosa. Así que ese día igual me pueden hacer consultas sobre el envío, no sobre el examen, ¿no? O no sobre las preguntas del examen. Ya,
¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Ya, entonces estudien para el día jueves. Van a ser 4 o 5 preguntas máximo. 4 o 5 preguntas máximo. Muy vinculadas a esto, evaluar manejo de bases de datos, código, igual un poco la idea de construir una tabla para una salida, ¿no? No hay una forma correcta necesariamente, pero sí deberían coincidir las salidas finales, ¿no? Así que, ¿no? Como la tabla que hemos hecho al inicio, ese es un camino muy corto. Si quieren ir por otro lado, pero igual tienen la misma tabla, ¿no? Como resultado la tabla, entonces está bien también, ¿no? Así que ahí tienen esa libertad para ir viendo eso. Ya, entonces antes que se prolongue, tal vez tienen clase más tarde, terminemos acá la clase. Nos vemos el día jueves les mando sus exámenes y voy a estar en el Telegram para cualquier cosa para que me vayan comentando. Link, Sí, sí, adelante. sobre el tema 2, la introducción a Big Data, en lo que se avanzó en la última clase, busqué en el repositorio sobre lo que se avanzó, pero no lo encontré y aparte que revisé el video de la última clase y pues no está completo. Ya, No qué sé si raro. lo puedes. Ya, por si acaso, la última parte ha quedado como tarea, ¿no? Esto de error inferencial, privacidad y confidencialidad y workbooks. Capaz que por eso. Pero eso ha quedado como tarea para que ustedes revisen un poco del texto y lo completen. Y en los apuntes igual eso no está desarrollado porque es justamente como tarea, digamos, ¿no? Tal vez sea eso, pero si no voy a revisarlo también, por si acaso. Ya, Lick, esto como tarea lo podría poner en Classroom para... No es tarea evaluable, sino es más para que repasen, ¿no? Ah, ok. Así que no es Pero una... podría, Lick, porfa. Sí, sí, lo voy a subir al tablón, no en la tarea, pero sí al tablón. Está bien, gracias, Lick. Ya, listo. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? El código de ahora que hicimos, ¿lo podría subir al Telegram, por favor? Ya lo tengo ahorita, se los mando al terminar la sesión. ¿Quién más? ¿Cuánto tiempo va a ser, Eliseo? Más o menos 1 hora y 40 para que tengan después unos 20 en mandarme, ¿no? O sea, yo hasta las 4 de la tarde voy a recibir sus correos. Pasado esa hora ya no van a valer, ¿no? Así que ahí tengan cuidado eso, ¿no? Por eso es pensando en que cada ejercicio les va a tomar 25 minutos, ¿no? 20 minutos tal vez. Entonces, en 1 hora 3, 4 hasta 5 ejercicios máximo por eso, ¿no? Pensando que cada ejercicio lo pueden resolver en un promedio de 20 minutos. No van a ser tan largos como estos, ¿verdad, Lick? ¿O sí? En realidad estos no eran largos. El primero eran 3 líneas, no había más, pero voy a medir, ¿no? Voy a medir para que, igual entiendo que están viendo el ERE por primera vez, así que eh, de que va a haber algo parecido a esto va a haber, ¿no? Ahora, igual ustedes traten de valorar cuál pueden hacer más antes, más rápido, ¿no? Y ir armando eso, ¿no? Pero sí, ¿no? Porque este primer ejercicio podríamos haberlo hecho en 5 minutos, digamos, ¿no? Pero necesitamos, creo que todavía practicar comandos y recordar cómo funcionan esto, ¿no? Eso, eso básicamente. Ya, si no hay más consultas, creo que alguien más hizo. Ya, súper. Por si acaso lo estoy subiendo al tablón de esta tarea de resumir esos puntos del libro Big Data and Social Science, que igual les he pasado por si acaso eso al Telegram, no tienen el libro en el Telegram y ahorita les paso los apuntes, bueno, el código de la clase de hoy. Listo, entonces nos vemos el día jueves para su examen. Chao a todos, a todas, chao, chao. Hasta luego, Eliseo. Hasta